Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte de los complementos ortogonales. Vamos a ver las propiedades del complemento ortogonal. ¿Ok? Consideremos un espacio vectorial B. Entonces, sea B mayúscula, un espacio vectorial de dimensión finita. Cuando yo hablo de finita es porque el espacio tiene una dimensión numérica. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, etcétera, etcétera. Y que tiene un producto interno. Eso lo vimos nosotros en la clase anterior. Y también sea S mayúscula un subespacio del espacio vectorial B. Es decir, que esto es un pequeño conjunto que está dentro de este conjunto que es más grande. Entonces, se puede verificar dos puntos. Primero, que si yo tengo un subespacio complemento y yo le calculo el complemento del espacio complemento es igual al espacio. Es decir, recuerden que ese es un subespacio y que esta figurita que está acá lo que me indica es que es el complemento. Bueno, el complemento del subespacio S es el espacio S. Segunda propiedad. Si yo tengo el espacio vectorial B, que es el espacio más grande, y yo le hallo el complemento del espacio vectorial B es precisamente el vector nulo del espacio B. Recuerden que estos elementos que están acá pueden ser polinomios, pueden ser vectores en 2, 3 dimensiones, pueden ser vectores en 4 dimensiones, pueden ser matrices, etcétera, etcétera. Y si yo tengo el espacio nulo, que está formado por el vector 0, el vector nulo, y yo le calculo el complemento del vector nulo es precisamente el espacio vectorial B. Tercera propiedad. Si yo tengo S como un subespacio y yo le hallo la intersección con S complemento, es decir, S su espacio, ese complemento, y yo le hallo la intersección, como ellos dos no tienen elementos en común, me da el espacio nulo. Es decir, el espacio con el vector nulo, porque no tienen nada en común en ellos. Es el vector nulo. Y como cuarto, si yo tengo S como un subespacio y yo le sumo el complemento del subespacio, eso me da para mí el espacio vectorial B. Alguno de ustedes diría, ¿cómo sería esto, profesor? Esto es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo aquí un espacio y este es el espacio B. Y ese espacio vengo yo y lo divido en dos partes. Aquí tengo el espacio S y aquí tengo el espacio S complemento. Lo que está en el complemento no está en S y lo que no está en S y lo que está en S no está en el complemento. Pero si yo sumo este espacio con este espacio, me da el espacio B. Esa es como la idea fundamental de lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, eso se puede llevar, porque esto es un sentido figurado muy abstracto. Eso se puede considerar en forma geométrica. Por ejemplo,
Supongamos que yo tengo un plano aquí. Esto que está acá es un plano. Y yo tengo aquí un punto. Y este punto que está acá es el punto origen o el punto de coordenadas de origen. Y yo sobre ese punto de coordenadas voy a trazar una línea vertical. Y esa línea vertical sigue aquí. Y esa línea vertical sigue aquí. Es decir, que este plano que yo tengo aquí está atravesado por esta línea que yo tengo acá. ¿Qué indica esto? Que en esta expresión, si yo digo que este plano rojo es S, es porque este vector, esta línea que está acá es el complemento. Si este es el plano, este es el complemento. ¿Por qué? Porque si yo tomo S y yo lo toco con una línea, la línea se toca en este punto. Y ese punto es el punto origen de coordenada. Quiere decir que este es el complemento de este que está aquí. Yo puedo tener, en todo caso, un vector que pertenezca a este espacio. Por ejemplo, yo puedo tener aquí este vector. Y digo que este vector es el vector B minúscula del espacio S. Es decir, que este vector S pertenece a S, este que está aquí. No me quedo muy derechito, pero ahí vamos. Es este que tengo yo aquí. ¿Qué indica esto? Que yo tengo aquí uno perpendicular hacia arriba, que yo lo puedo dibujar aquí. Este. Oye, qué feo me quedó. Vamos a hacerlo mejor. Este vector que yo tengo aquí, y vemos que este vector que yo tengo acá es el vector S, pero del complemento, porque está en el complemento, fíjense. Y este vector pertenece a ese complemento, a este que está aquí. Por supuesto que si yo hallo una proyección de ellos dos, yo puedo escribir un vector B que pertenezca al espacio R3. Bastaría con trazar aquí las líneas y construir aquí el vector B, que pertenece al espacio R3. De las propiedades, tres y 4, que son las que acabamos de ver aquí, que si yo tengo S y hallo la intersección y me da el vector nulo, y yo tengo S y le sumo el complemento y me da el espacio vectorial, de estas dos propiedades se desprende que S es una suma directa con ese complemento y que eso me da como resultado el espacio vectorial B. Ahora, nosotros vimos en la clase anterior un teorema que era el teorema de la dimensión. Y por tanto, nosotros podemos decir que la dimensión del subespacio S, este que está aquí, más la dimensión del espacio, del subespacio complemento S que está aquí, me da como resultado a mí la dimensión del espacio B. Y esto es potente para hallar dimensiones de espacio y subespacio. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes visualicen. Supongamos que a mí me dan un subespacio y dice así: sea S un subespacio de el espacio R4. Y me dicen S es igual, y abro una llave,
En los elementos de S, como es un subespacio de R4, tienen una coordenada, otra coordenada, otra coordenada y otra coordenada. Yo los pude haber llamado A, B, C, D, o pude haber dicho X, Y, Z, W, pero lo estoy numerando de esto para que se den cuenta que estamos en el espacio R4. Entonces, estos elementos están en el espacio R4, de tal forma que se establece una condición, que si yo tomo la primera coordenada y yo le sumo la última coordenada, eso me da 0. Y también tengo otra condición, de que la primera coordenada menos la segunda coordenada más 3 veces la última coordenada me da 0. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y estas condiciones de dónde salen? Estas condiciones las da el problema. ¿Ok? Eso lo debe dar el problema. Entonces, dado este subespacio S, me piden a mí hallar, como en casi todos los problemas, una base de S y extenderla a una base de R4. Entonces, fíjense, hallar una base del espacio S y extenderla a R4. Y me dicen que el subespacio S tiene esta forma. Entonces nosotros colocamos por acá solución. Voy a anotar en lo posible todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces buscamos una base para S. Y resulta de que si ustedes ven las condiciones, aquí me dicen que X más X4 es igual a 0. Entonces yo tengo aquí que X1 más X4 es igual a 0. Quiere decir que X1 yo lo puedo escribir como menos X4. La segunda condición que tengo es que X1 más X2 más 3X4 es igual a 0. Entonces yo escribo aquí X1 menos X2 más 3X4 es igual a 0. Implica esto que si yo despego de aquí X1, X1 me va a quedar en función de X2 y X4. Ah, pero X1 ya lo tengo aquí. Entonces yo creo que aquí es preferible despejar X2. Voy a despejar X2. Si yo despego X2, X1 me queda acá. Este es negativo. Me queda menos X1 menos 3X4. ¿Por qué? Porque los pasé negativos, los opuestos. Esto implica de que X2 va a ser igual a X1 más 3 veces X4. Pero resulta de que X4 para nosotros es X1. Entonces, si nosotros vemos que X1 es X4 y X2 es X1 menos 3X4, quiere decir que finalmente X2 va a ser igual menos X4, que es lo que vale X1, más 3X4. Eso implica de que X2 va a ser igual a 2 veces X4. Con estas dos cosas que nosotros tenemos acá, nosotros decimos X1, X2, X3 y X4 y sustituimos. Y decimos, ¿quién es X1? Es menos X4. ¿Quién es X2? Es 2 veces X4. ¿Quién es X3? Como no hay relación, yo lo dejo como X3. ¿Y quién es X4? Queda como X4. Observen que en esta parte que yo tengo aquí, yo puedo descomponer esto como una suma de dos vectores. Puedo tener el vector 0, 0, X3 y 0, más
menos x4, 2x4, 0 y x4. Y yo saco factor común aquí x3 y me queda 0, 0, 1 y 0. Y aquí puedo sacar factor común x4 y me queda menos 1, 2, 0 y 1. Si nosotros podemos ver, acabamos de hallar una base para el subespacio S. Y esa base va a estar formada por el vector 0, 0, 1 y 0. Y por el vector menos 1, 2, 0 y 1. ¿Ok? Y aquí tengo yo dos vectores que forman esta base. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y esa base es única? No. Recuerden que un subespacio puede tener muchas bases. Puede tener cualquier conjunto de vectores. Algunos de ustedes me preguntarán, es decir, que me pueden dar otros números, sí, o les pueden dar aquí los signos cambiados. Ya cuando a mí me da esta base, yo puedo hallar la dimensión. Esto que está acá me dice a mí que la dimensión del subespacio S va a ser igual a 2. ¿Y por qué 2? Porque aquí hay un vector y aquí hay otro vector. Y cuando yo los cuento me da esta dimensión, que es la dimensión 2, número 2. Ahora, resulta que nosotros acabamos de ver aquí una propiedad que dice que la dimensión de S más la dimensión de S complemento es igual a la dimensión de B. Esta propiedad la voy a copiar tal cual como está. Esta que está aquí. Y le digo, y la copio acá. Y la pongo aquí. Pero resulta que para nuestro caso, este B que está aquí es precisamente R4. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me dijeron a mí aquí. Miren, R4. Si eso es R4, esto que está acá, quiere decir que la dimensión de R4 es igual a 4. Así que yo puedo conseguir esta dimensión que está aquí. Esta. ¿Y cómo lo haría? Sustituyendo. Porque, por ejemplo, ¿cuánto me da esta dimensión? 2. Entonces yo escribo 2. Más, ¿cuánto me da esta dimensión? No lo sé. Yo escribo dimensión del espacio complemento. Igual a la dimensión de B, pero la dimensión de B es la dimensión de R4 y eso es 4. Y escribo 4. Quiere decir que finalmente la dimensión del subespacio complemento me da como resultado 4 menos 2 y eso es 2 y me da esto. Es decir que ya conseguí la dimensión del espacio complemento. Conseguí la dimensión del espacio que me están dando. Ahora, ya cuando tengo esto, yo puedo decir que a partir de la base de S obtenemos las ecuaciones de ese complemento. Y ustedes dicen, ¿y cómo lo haríamos nosotros en todo caso? ¿Cómo pudiéramos nosotros encontrar esto? ¿Mm? Si nosotros sabemos que la base que me dio fue esta que está aquí. Entonces uno diría, bueno, yo puedo obtener aquí que ese complemento es igual
No igual. Vamos a borrar aquí. 2 puntos. Aquí sería x1 menos 2 veces x2 menos x4 igual a 0. Vamos a ver aquí esto. Perdón, menos x1 más 2x2, como el x3 es 0, yo se lo quito y le pongo aquí 1, entonces aquí este es más x4. Y con este que tengo acá sería 0, 0, y este sería el x3. Entonces yo puedo decir aquí que x3 es igual a 0. Entonces, con estos valores que están aquí, nosotros podemos encontrar de este sistema que salió de aquí, fíjense, de estos valores, yo puedo conseguir la base de ese complemento, es decir, este que está aquí. Yo de aquí tengo que conseguir la base. E igualmente nosotros hacemos el mismo procedimiento. Entonces alguno de ustedes diría, ¿qué base podría ser ese? Perdón. ¿Cuál sería la base de ese complemento para nosotros? Bueno, nosotros pudiéramos tener de que la base está formada por los números. Vamos a ver de qué manera lo ordenamos. 2, 1, 0, 0. 0, 1, 0 menos 2. Esto es una base de este complemento. Y ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sacó esto? Bueno, yo lo hago por comparación. Fíjense, aquí tengo 0, 0, 1, 0. Y yo coloco aquí números que no coinciden con este que está aquí. Y coloco números que no coinciden con este que está aquí. Y por supuesto que yo puedo escoger 10, puedo escoger 5, pero yo escojo números pequeños. Quiere decir que uniendo las bases S y S complemento, vamos a tener que la base va a ser igual a lo que me dio aquí primero. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Coma. El segundo que me dio aquí. Menos 1, 2, 0, 1. Menos 1, 2, 0, 1. Este, 2, 1, 0, 0. Y este, 0, 1, 0, menos 2. Y si ustedes pueden ver, aquí yo tengo la base extendida de R4. Y ustedes dicen, ¿por qué extendida? Porque aquí hay un vector, aquí hay otro vector, aquí hay otro vector y aquí hay otro vector. ¿Cuántos vectores hay? 4. ¿Y cuál es la dimensión del espacio R4? Aquí lo dijimos, 4. ¿Por qué? Porque debe tener 4 vectores. Y eso lo hallamos sumando las bases de todos los ejemplos que nosotros teníamos. Ok, está Romina y está Claudia. ¿Entendieron entonces? Romina y Claudia. Yo sí, profe. Ya. Sí, profe. La idea es que yo tengo un espacio. Ese espacio es el espacio B. Y yo lo puedo cortar por la mitad o por donde sea. Esos dos subespacios que me quedan son el espacio S mayúscula y el complemento, que es el S con la figurita arriba. Si yo sumo la dimensión del espacio S
con la dimensión del espacio que tiene la figurita, me da la dimensión del espacio. Y eso fue lo que nosotros hicimos aquí, que me dan 4 vectores. Bueno, resulta que hasta aquí, viendo nosotros ahorita el programa, déjenme buscar aquí el programa para mostrárselo. ¿Dónde está? Aquí está. Buscando aquí el programa. Ah, se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Nosotros acabamos de ver aquí la suma directa y las aplicaciones. Esto de las aplicaciones es lo que nosotros ya trabajamos como los complementos. Ya vimos todo esto, lo que es base y dimensión, lo que son las coordenadas de un vector cambio de base, lo que es la suma directa. Y esto de las aplicaciones es lo último que acabamos. Es decir, que ya vimos la primera parte de lo que es el espacio vectorial. Ahora vamos a entrar a la unidad número 2, que son las transformaciones lineales. Entonces yo voy a anotar por acá, voy a tomar una hoja más y voy a entrar aquí y voy a decir unidad número 2, que trata sobre las transformaciones lineales. ¿Ok? Entonces entramos ya a la parte número 2 de lo que es las transformaciones lineales. Esto lo vamos a hacer lo más resumido posible. Es un poco abstracto como lo que vimos ahora, pero vamos a tratar de hacer ejemplos que visualicen lo que estamos haciendo nosotros. F como una función va a ser una transformación lineal. Aquí van 2 puntos. Que va a ir de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Estas 2 letras ustedes las tienen que escribir en mayúscula. Todo. F será una transformación lineal que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W si y solo si se cumplen 2 condiciones. Primera condición que se tiene que cumplir para que F sea una transformación lineal, de que la función, que yo la voy a llamar transformación, hay algunos libros que no escriben F, sino T de transformación, aplicada a U más B minúsculas, que son vectores, que pueden ser polinomios o matrices, va a ser lo mismo que la transformación de U o la función de U más la función de B, que es la transformación de B. ¿Ok? Entonces, las transformaciones lineales son funciones. Todas las funciones que ustedes han visto en cálculo son transformaciones lineales si cumplen con esto. Y esto se debe verificar para todo elemento U y B que pertenecen al espacio vectorial B. Este espacio vectorial B es como si fuera el dominio y este espacio vectorial W es como si fuera el rango o el recorrido de la función. Entonces, F es una transformación lineal si cumple con esta primera propiedad. Segunda propiedad que tiene que cumplir. La segunda propiedad que tiene que cumplir es que si yo tengo F y se lo aplico acá y K es una constante y yo lo multiplico por B, eso es lo mismo que K por la transformación de B. Y esto se cumple, punto y coma, para todo B que pertenece al espacio B, que es el dominio, que es el espacio B, y para todo K que pertenece al conjunto de los números reales. Y esta es la segunda propiedad
que tiene que cumplir una transformación lineal. ¿Ok? Vamos a ver ciertas propiedades. Y esta vez lo voy a escribir con la letra T. ¿Ok? Voy a colocar por acá, llamemos T, dos puntos, transformación lineal. Ok, entonces, la transformación lineal T, que es lo mismo que F. Si ustedes quieren, quitan la F y le ponen el T. La transformación aplicada al vector nulo del espacio vectorial B siempre me da el vector nulo del espacio vectorial W mayúscula. Recuerden que esta B es mayúscula y esta W es mayúscula. Y esta es, como quien dice, la primera propiedad. ¿Ok? Estas son las condiciones que tienen que cumplir y estas son las propiedades. Propiedad número 2. Si yo le aplico la transformación a menos el vector B, este B es minúscula. Eso es lo mismo que menos la transformación de B. Recuerden, B pertenece al espacio B grande. Tercera propiedad. La tercera propiedad lo que dice es lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, el vector B1, el vector B2, el vector B3, puntos suspensivos, el vector BR, que pertenece al espacio vectorial B. Este espacio vectorial B es el que está aquí, este que está aquí. Y también vamos a considerar que yo tengo valores alfa sub i que pertenecen a los reales. Con i que va a comenzar desde 1, punto suspensivo, y se va a ir hasta r. Entonces, la transformación, o si ustedes quieren, la función de alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 más punto suspensivo más alfa r por b sub r va a ser lo mismo que alfa multiplicado por la transformación de b sub 1, alfa 1, alfa 2 por la transformación de b sub 2, más puntos suspensivos, más alfa r por la transformación de b sub r. Es decir que la transformación de la suma de un producto es la suma de las multiplicaciones estas que yo tengo acá. Ya va, que se activó algo ahí que no sé qué. Creo que fue el internet. Para esto nosotros pudiéramos hacer un ejemplo. Y voy a tomar una hoja más. Y voy a ir con mucho cuidado. Disculpen mi garganta hoy, pero esta semana he dado mucha clase. Ejemplo. Analizar si la función es una TL. TL va a significar transformación lineal. Entonces me dicen
que la transformación va a comenzar en R3 y se va a ir a R2. De tal manera que la transformación aplicada a X y Z, que son tres elementos, porque es en R3, va a ser igual a, como está en R2, X más Z, y menos 2Z. Si ustedes pueden ver, esto pertenece a R3 y esta imagen pertenece a R2. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de probar si es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, tomemos dos vectores, cualesquiera, T, R3. Y ustedes dicen, ¿qué vectores puedo utilizar? Puedo utilizar el vector U, que tiene coordenadas U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Por qué? Porque estamos en R3. Pero como son dos vectores, yo escojo otro vector B que sea B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Es decir, que este vector U y este vector B, ambos vectores están en R3. Entonces yo tengo que probar la primera propiedad. ¿Cuál es la primera propiedad o condición? Que la transformación de U más B sea igual a la transformación de U más la transformación de B, y esto se debe cumplir para todo U y B que pertenezcan al espacio B. Esta es la primera condición, que lo escribimos con F, pero ahora lo estoy escribiendo con T de transformación lineal. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a hacer esto que está aquí. Resulta que si yo tengo U y yo le sumo B, eso es lo mismo que decir U sub 1, U sub 2, U sub 3 y sumarle B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y si yo lo sumo, U más B, esto me da este con este primero, U sub 1 más B sub 1, coma, U sub 2 más B sub 2, es decir, este con este. Y por último, U sub 3, que es este, sumado con B sub 3, que es este. Y aquí tengo la suma. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que cuando yo le aplico la transformación a U más B, ¿cierto? Aquí me dice la condición. Tome la primera coordenada y súmele la segunda coordenada. Súmele la tercera coordenada, porque esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces, la imagen es, tome la primera coordenada y súmele la tercera coordenada. Entonces, como yo estoy aquí, yo sé que U más B a mí me dio esto que está aquí. ¿Ok? Pero esa no es la respuesta que en todo caso tengo, porque yo tengo que decir aquí, tomo la primera coordenada y le sumo la tercera coordenada. Perdón, vamos a arreglarlo mejor porque no se ve bien. Vamos a ver si lo dejamos en el mismo azul. Entonces sería, tome la primera coordenada, que es esta, la vamos a marcar acá, y súmele la tercera coordenada. Entonces yo digo por acá U sub 1 más B sub 1 más U sub 3 más B sub 3. Esto que está acá. Luego escribo una coma, porque aquí dice, escribo una coma. Después dice, coloque la segunda coordenada. Colocamos la segunda coordenada, que es U sub 2 más B sub 2. Esta es la segunda coordenada, la que estoy marcando aquí en verde.
y réstele, y dice acá, y réstele 2 veces la tercera coordenada. Entonces réstele 2 veces la tercera coordenada. Y la tercera coordenada es esta que está aquí. Y esto está entre paréntesis. Ahora, cuando yo tengo esta estructura aquí, yo la puedo reescribir y decir que la transformación de U más B va a ser igual. Y yo vengo y reescribo esto. Y fíjense cómo lo voy a reescribir. Resulta que este término que yo tengo aquí, que es el U sub 1, lo voy a sumar con el U sub 3. Entonces yo puedo decir aquí U sub 1 más U sub 3, coma. Y aquí en la segunda parte, yo voy a tomar aquí el U sub 2, que es este, y le voy a restar 2 veces el U sub 3, que es este. Y lo encierro en paréntesis. Perdón. Sí, yo lo encierro en paréntesis. Pero a este le tengo que sumar el B sub 1 que está aquí con el B sub 3 que está aquí. Es decir, el B sub 1 más el B sub 3, que son estos dos. Y luego le coloco la coma. Y digo, ahora aquí escribo el B sub 2, que es el que me quedó aquí, y le resto 2 veces el B sub 3, que es el que está aquí. Es como si yo hubiese reordenado esto acá. Quiere decir que la transformación de U más B va a ser igual. Si nosotros vemos esto que está aquí, eso es la transformación aplicada a U. Más, y si nosotros vemos esto que está aquí, eso es la transformación aplicada a B. Entonces, en conclusión, cumple la primera parte. ¿Por qué? Porque la transformación de una suma es la suma de las transformaciones. Y lo encerramos por acá. Cumple. Fíjense que es esto, ¿no? Ahora veamos si cumple la segunda parte. Veamos si cumple la segunda condición. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cuál es la segunda condición? La buscamos. La segunda condición es esta. Que f, que es una transformación, aplicada a una constante por un vector, es lo mismo que la constante por la transformada del vector. Entonces yo lo voy a escribir acá. La segunda condición es que la transformada de una constante k por un vector es lo mismo que la constante por la transformada del vector. Esta es la condición que tiene que cumplir. ¿Cuál función? La función que me están dando aquí, esta que está aquí. Entonces yo tomo otra hoja en mi pizarra y procedemos a hacerla. Entonces uno dice, le voy a aplicar la transformación acá que va a multiplicar al vector B. Ah, pero el vector B que yo tengo aquí, mírenlo, ¿dónde está? El vector B es igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces acá yo puedo escribir que esto es lo mismo que T de K que multiplica B sub 1, B sub 2, B sub 3. Así, de esta manera. Si yo multiplico K por cada uno, me va a quedar aquí que esto es la transformación de K por B sub 1, K por B sub 2, K por B sub 3. Y ahora yo aplico la función. La función dice aquí, tome la primera coordenada y súmele la tercera coordenada. Pase una coma. Tome la segunda coordenada y réstele 2 veces la tercera coordenada. Entonces, eso lo voy a hacer aquí. La primera coordenada es esta.
la segunda coordenada es esta y la tercera coordenada es esta. Entonces yo digo, esto es igual. Tomo la primera coordenada y dice allí, súmele la tercera coordenada, que es K por B sub 3. Miren. Coma. Tome la segunda coordenada, K por B sub 2, y réstele 2 veces la tercera coordenada, K por B sub 3. Ahora, en esta parte que está aquí, yo puedo sacar factor común K y me va a quedar K que multiplica B sub 1 más B sub 3, que son estos dos. Y al sacar factor común K aquí me queda B sub 2 menos 2 veces B sub 3, que son este y este término que tengo acá. Pero resulta y acontece que esto que yo tengo acá es precisamente K y la transformación aplicando a B. Conclusión, la transformación de K por B me dio como resultado K por la transformación de B. Entonces podemos decir, cumple con la segunda condición. Por tanto, es una transformación lineal. ¿Entendimos acá, Romina y Claudia? Sí, profe. Perfecto. Sí, lo que es que estaba mi fea cara allí, pero ya la vamos a quitar. Vamos a quitar mi fea cara. Y vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Analizar si la función es una TL, transformación lineal. Y la función va a estar formada por los polinomios de grado menor o igual que 2 y que tienen como imagen el conjunto de los números reales. De tal manera que la función aplicada a los polinomios me dan como resultado los polinomios evaluados en 0. ¿Ok? Recuerden que esto son los polinomios de grado menor o igual que 2. Y estos son los números reales. Y esto que está acá para nosotros es el polinomio nulo. Eso ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Yo coloco por acá solución y vamos a ver de qué se trata esto que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo un polinomio, por ejemplo, sea x al cuadrado menos 1, un polinomio en P2. Si ustedes ven, este polinomio que tengo yo aquí es un polinomio incompleto, pero tiene grado 2. Ahora, aquí dice la expresión que si yo le aplico f a este polinomio, que es x al cuadrado menos 1, es decir, esto que está aquí es este p, eso me da a mí como resultado el polinomio evaluado en 0. Es decir, si yo voy a evaluar en 0 aquí, esto sería 0 al cuadrado menos 1 y eso me da menos 1. Y si nosotros observamos,
este número que está aquí pertenece al conjunto de los números reales. Quiere decir que está cumpliendo con este polinomio. Vamos a ver qué pasa con el polinomio nulo. Y ustedes dicen, ¿cómo con el polinomio nulo, profesor? Bueno, el polinomio nulo es el polinomio cero de los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Y cómo se escribe esto? Se escribe de esta manera. 0 que multiplica a x al cuadrado, más 0 que multiplica a x, más 0 que es el término independiente. Si ustedes ven esto que está acá, esto es un polinomio de grado 2. Aquí está el término grado 1 y este es el término independiente. Voy a tomar otra hojita. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos, discúlpenle el color, si nosotros le aplicamos f al polinomio nulo de grado 2, este que está aquí, eso es lo mismo que escribir 0 por 0 al cuadrado más 0 por 0, porque estoy reemplazando el x por 0, más 0. Y eso me da como resultado 0. Entonces, si nosotros vemos, esto también pertenece al conjunto de los números reales. Esto que está acá sería la condición necesaria para este ejemplo. Y ustedes dicen, profesor, ¿y entonces qué hemos hecho? Nada, no hemos hecho nada. Lo único que he visto es que este polinomio de grado 2 me dio menos 1 y están los reales. Y que el polinomio nulo de grado 2 me da 0 y eso está en los reales. Entonces ahora sí vamos a hacer el problema. Entonces digo yo por acá, primera condición. La primera condición, recuerden, la transformación de U más B es igual a la transformación de U más la transformación de B. Esto es lo que se tiene que verificar. Pero por supuesto yo lo tengo que aplicar aquí a los polinomios. ¿Ok? A los polinomios de grado 2. Supongamos que yo tengo un polinomio P y un polinomio Q. Y estos dos polinomios, el P y el Q, pertenecen al grupo de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tengo F y yo se lo aplico a P más Q, eso es lo mismo. Ustedes dicen, profesor, ¿y de dónde saca ese 0? De aquí, miren. Esta es la función, dice. La función se le aplica un polinomio donde el polinomio se evalúa en 0. La función se le aplica la suma donde la suma se le aplica 0. Y si nosotros vemos esto que está aquí, eso es lo mismo que considerar a este polinomio y evaluarlo en 0. Y considerar a este polinomio Q y evaluarlo en 0. Y eso se puede hacer. Es decir, que yo tendría que evaluar todos los polinomios de grado menor o igual que 2 en 0 y sumarlo con polinomios de grado menor o igual a 2 en 0. Y eso verifica. Ahora, vamos a verlo en forma general. En forma general sería, es que el polinomio P de X, este que está aquí, este, es de la forma
ax al cuadrado más bx más c. Y el polinomio q de x, este que está aquí, es igual a abc dx al cuadrado ex más f. Fíjense que los dos polinomios que yo tengo son de grado 2. Si yo hallo la suma de estos dos, ustedes dirían, bueno, yo los voy a sumar, perdón, qué horrible, yo lo voy a sumar como lo hice en básica, en media, y digo el polinomio p de x más el polinomio q de x. Igual, sumo este con este. Abro un paréntesis y digo a más d, que multiplica a x al cuadrado, más b más e, que multiplica a x, más c más f. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir ahora esto? Que yo f, que es la función que me dan original aquí, se lo voy a aplicar a la suma. A esta suma que tengo yo aquí. Entonces ustedes dicen, ah, se lo va a aplicar a p de x más q de x. Y cuando yo le aplico esto a esta expresión, aquí dice, miren, que los polinomios los tengo que evaluar en cero. Entonces aquí ustedes dicen a más d por 0 al cuadrado, más b más e por 0, más c más f. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Quiere decir que f aplicado a p de x más q de x me da como resultado c más f. Y si nosotros vemos esto aquí, eso es lo mismo que tomar a f y aplicárselo a p, y tomar a f y aplicárselo a q. Porque si yo f se lo aplico a p, yo obtengo indudablemente a c. Y si yo a f se lo aplico a q, indudablemente yo consigo f. Es decir, que está cumpliendo la primera condición. Entonces, observamos que cumple la primera condición. ¿Ok? ¿Qué me faltaría por comprobar? La segunda. Entonces yo coloco por acá, verifiquemos la segunda condición. Y ustedes dicen, ¿cuál es la segunda condición? La que dice que la transformación aplicada a una constante multiplicada por un vector b es lo mismo que la constante por la transformada del vector b. Esto es la condición. Lo que pasa es que yo se la tengo que aplicar es a un polinomio. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo se le aplica un polinomio? Así, yo le voy a aplicar la función, porque aquí yo estoy hablando de función f, se lo voy a aplicar acá multiplicado por p. ¿Y quién es p? P es un polinomio en x de grado menor o igual que 2. Esto es lo mismo que, pongan atención, k del polinomio p evaluado en 0. Y eso es lo mismo que k por la función en el polinomio p. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico f a k por p, eso es lo mismo que el polinomio multiplicado por k. Pero el polinomio aplicado a 0 es f aplicado a p. Es decir, cumple. Hay otra forma de verlo no tan abstractamente. Y ustedes dirán, ¿cómo? Miren cómo.
Este polinomio P, este que está aquí, yo lo puedo escribir así. AX a la 2 más PX más C. Este P es el mismo que está aquí. Este es el mismo que está aquí. Lo que pasa es que aquí está desarrollado y aquí no. ¿Qué indica esto? Que cuando yo le tomo este mismo F y se lo aplico acá por P de X, y ahora estoy cambiando este P por esta forma, esto es lo mismo que aplicar F a K, que me va a multiplicar a esto, a X al cuadrado más BX más C. Así, de esa manera. Pero resulta que este K va a multiplicar al A, va a multiplicar al B y va a multiplicar al C. Entonces yo puedo seguir abajo y decir que esto es lo mismo que F que multiplica a K por AX al cuadrado, más K por BX, más K por C. Ahora, resulta que si nosotros observamos nuevamente la condición en un principio, el polinomio lo tengo que evaluar en 0. Como yo tengo que evaluar el polinomio en 0, quiere decir que donde está la X yo voy a poner 0. Entonces acá esto va a ser lo mismo que colocar K A por 0 al cuadrado, más K por B, 0, más K por C. Esto me da 0. Esto me da 0. Y lo único que me queda es K por C. Y eso es lo mismo que escribir K multiplicado por F aplicado a P de X. ¿Por qué? Porque si yo en un principio aquí, yo le aplico 0, 0, el K queda afuera y lo que me queda es el C de esta expresión. Quiere decir que aquí cumple. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por dónde lo tengo que hacer? Por donde a usted le parezca más fácil. O lo hace así en forma general o lo hace así en forma particular. Estos son, como quien dice, dos formas de ver el problema. Dos formas de ver la condición. Entonces, ¿cómo cumple? Podemos decir entonces que la función original, esta que está aquí, esta, f aplicado a p igual a p de 0, y lo voy a anotar aquí, que f aplicado a p igual a p de 0 es una qué horrible, transformación lineal. ¿Ok? Esa es la idea fundamental. Por supuesto de que hay muchísimos más ejercicios para realizar esto. ¿Ok? Déjenme pensar en alguno que no sea tan extraño de ver. Vamos a hacer uno más y lo dejamos por hoy hasta acá. ¿Ok? Pero préstenme mucha atención, por favor. Consideremos la transformación lineal. Ya me están diciendo, la transformación lineal de T que va a ir del espacio R3 al espacio R3. Y T, este T que está aquí, va a ser una transformación que aplicada a B es lo mismo que B producto cruz W sub 0. Entonces,
Esta es la función. Y ustedes dirán, ¿y quién es W sub 0, profesor? 2 puntos. Un vector fijo de R3. Entonces ustedes dicen, ay, ¿por dónde se comienza a hacer esto? Uno escribe solución. Recuerden que la primera condición es que la transformación de U más B es la transformación de U más la transformación de B. Esto es lo primero que tienen ustedes que probar, pero lo van a probar con esta función que ustedes tienen acá. Entonces ustedes dicen, ¿cómo comenzamos, profesor? Bueno, ustedes dicen, sea B sub 1 y B sub 2 que pertenecen a R3. Esto es R3. Tengo dos vectores que están en R3. Si ustedes quieren, lo pueden llamar A y B, o como quieran. Pero estos son dos vectores que están en R3. Quiere decir que cuando yo le aplico la transformación a B sub 1 más B sub 2, según lo que yo tengo aquí, dice esto, tome B sub 1 más B sub 2 y lo multiplique en forma vectorial por el vector fijo, porque este es fijo. Pero eso es lo mismo que, por propiedades de vectores, que B1 producto vectorial W sub 0 más B sub 2 producto vectorial W sub 0. Pero si nosotros vemos, tomando otra hoja aquí, este término que está aquí y este término que está acá se puede escribir como la transformación de B sub 1 más la transformación de B sub 2. Quiere decir que la transformación de B sub 1 más B sub 2 me da la transformación de B sub 1 más la transformación de B sub 2. Es decir, cumple. ¿Ok? Cumple. Ahora vamos a verificar la segunda condición. Entonces yo coloco por acá, segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que la transformación de una constante K por un vector B es la constante por la transformación del vector. Esta es la propiedad que tiene que cumplir. Ah, pero no olvidemos que la función es esta, ¿no? Y esto es fijo y es un producto vectorial. Entonces ustedes dicen, ah, ya entiendo. Quiere decir que la transformación de K por B sub 1, para que sea igual a este, es lo mismo que K B sub 1 producto cruz W sub 0. Pero esto es lo mismo que K que va a multiplicar a B sub 1 producto cruz W sub 0. Pero esto que está acá es la transformación de B sub 1. ¿Qué quiere decir? Que al final esto me da como resultado, y disculpen acá, esto me da como resultado K por la transformación de B sub 1. Y llegamos a que la transformación de K por B sub 1 es K por la transformación de B sub 1. Es decir, cumple. Entonces ahí tenemos la forma de verificar una transformación lineal.